Hoy presentamos Leones Políticos. Victoria de Kaiser. Bienvenidos a Leones Políticos junto a Andrés y yo, Pablo Rollo. Lamentablemente Martín no pudo venir por salud. Entonces solamente seremos Andrés y yo. Y hoy hablaremos principalmente del ciclo electoral. Está marcando por la volatilidad de las encuestas, un fenómeno que en Chile presenta particularidades metodológicas y de interpretación que merece un análisis crítico. ¿Reflejan realmente las encuestas las tendencias estructurales del electorado o son un espejo de la contingencia mediática o a menudo distorsionado? Frente a esa incertidumbre, hablaré un poco sobre mi modelo predictivo basado en patrones históricos que tiene condiciones objetivas, las 13 llaves para el Palacio de la Moneda, adaptado del sistema de mi compañero estadounidense Alan J. Lichtman de la American University. Este modelo evalúa el desempeño del oficialismo como factor determinante y en nuestro análisis actual arroja un resultado contundente que discutiremos hoy con Andrés y con todos ustedes. Para comprender las fuerzas que subyacen a esa predicción, es indispensable examinar las propuestas que están definiendo el debate. Nos centraremos en dos ejes programáticos clave de Johannes Kaiser, su plan de seguridad pública y su radical propuesta de ahorro fiscal y reforma económica. Analizaremos el detalle, el contenido de estas propuestas, su coherencia interna y sus potenciales implicancias estructurales, basándonos directamente en su programa de gobierno y en las señales que ha dado. Finalmente, la viabilidad de cualquier proyecto político depende también de su capacidad de persuasión en la arena pública. Por ello, evaluaremos el desempeño de Kaiser en el último debate presidencial. ¿Logró articular y defender eficazmente sus propuestas de seguridad y económicas? ¿Cuáles fueron sus fortalezas y debilidades argumentativas frente a sus contendores? Tres ejes, entonces, tres segmentos que vamos a discutir guiarán nuestra conversación. La validez predictiva de un modelo estructural frente a las encuestas, el análisis detallado de las propuestas de Kaiser en seguridad y economía y la evaluación de su desempeño comunicacional en el debate reciente. Comenzamos entonces abordando el primer punto, la crisis de predictibilidad de las encuestas en Chile y la alternativa que ofrece un modelo basado en condiciones estructurales como las 13 llaves para el Palacio de la Moneda. ¿Qué nos dices, Andrés? ¿Te sientes mejor ahora? Muy buenas, Pablo, ¿cómo están? Sí, me siento mucho mejor, feliz de estar acá. Muy interesante lo que está pasando con Johannes Kaiser, y es que las encuestas ya no pueden mentir más. Y lo que cada vez estamos viendo es que las encuestas están revelando que Johannes Kaiser está subiendo cada vez más y está tocándole los pies a Kast. Por ejemplo, la encuesta de Mayol, de la Cosa Nostra, mostró que estamos en un empate triple, de un 20% entre Matei, Kast y Kaiser. Esto ha demostrado que también Kast ha caído y que todos los votos de Kast se han ido directamente a Kaiser. Entonces, ignorando todas las encuestas, se ve claramente cómo Kaiser va agarrando cada vez más fuerza y que las encuestas ya no están teniendo una verdad y que se tienen que adaptar a lo que está pasando. Es, por ejemplo, lo que pasó con la encuesta CADEM, que la encuesta CADEM ahora marca que Kaiser pasó a Matei y quedó en tercer lugar con un 13%. Entonces, lo que está pasando es que Kaiser está teniendo un aumento muy fuerte a nivel electoral. Así es. Creo que, bueno, todos tenemos distintas metodologías de poder ver
el resultado electoral, una predicción electoral o lo que sea. Desde mi punto de vista, yo quiero comenzar con mi metodología principalmente. Mayol está dando su competencia como cualquier analista. Yo quiero dar ahora mis argumentos sólidos de acuerdo a la evidencia histórica. ¿Ya? Ustedes saben que a mí no me gustan las encuestas. Entonces, quisiera explicar un poco mi modelo predictivo. ¿Ya? ¿Cómo funciona a menudo las encuestas aquí? Muestreos no siempre representativos, ya efectivos de estabilidad social, donde el encuestado no dice lo que realmente piensa. Alta volatilidad por eventos mediáticos, ¿ya? Todo esto genera una foto del momento, pienso yo, a veces útil, pero extremadamente frágil con herramientas predictivas a largo plazo. Lo que sí se ve es que en las encuestas a veces siempre fallan, tienen márgenes de error, ¿ya? Yo no creo que las encuestas sean un método bien eficaz para poder predecir al próximo presidente, porque solamente te pueden decir quién gana un día antes de la elección, más o menos. Mi modelo predictivo de 150 años de historia analiza al oficialismo y al candidato opositor más fuerte. Entonces, frente a esa volatilidad, propongo un enfoque distinto. Es basado en el trabajo de mi trabajo, en base a patrones históricos que copié en base a un profesor de la American University en Estados Unidos. Entonces, el modelo de las 13 llaves para el Palacio de la Moneda, su filosofía es radicalmente opuesta a la lógica de las encuestas principalmente. Entonces, estas llaves no miden opiniones, mis 13 llaves, sino condiciones estructurales y objetivas. Si hay 8 o más llaves verdaderas, gana el candidato o la candidata oficialista. Si hay 6 o más llaves falsas, gana el candidato más fuerte de la oposición. Entonces, ¿cómo se ve el candidato más fuerte de la oposición y del oficialismo? Se ve en base a si tiene rechazo o si es popular, si es significativo, si tiene un partido político, si es carismático. Con esas 4 cosas. Muy poco de eso tiene José Antonio Kast. Todo eso tiene Johannes Kaiser que Kast tenía en el año 2021. Entonces, por eso digo de que mi modelo predictivo va a tener razón, ya que mis llaves predicen justamente de que Kaiser se va a convertir en el próximo presidente de la nación con 8 llaves falsas, es decir, 8 llaves al favor de Kaiser. Y esto lo predije 5 meses antes, ¿ya? Perdón, 3 o 4 meses antes, ¿ya? Cuando Kaiser solamente tenía el 5% en las encuestas, y predije que Kaiser iba a pasar a la segunda vuelta y que iba a ser candidato incluso antes de que él formara el partido. ¿Por qué? Porque veo la estructura, no veo números volátiles, veo la estructura del poder. Y ese es como mi método para poder predecir las elecciones presidenciales. No sé tú qué piensas, Andrés, sobre cómo se ve, cómo sería como un gobierno de Kaiser y cómo se ve y qué es lo que está viendo la gente en él. ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, en principio primero quiero hablar sobre tu método y preguntarte sobre cuáles son las principales llaves sobre estas 8 más importantes que predicen que Kaiser va a pasar. Eso me interesaría saber desde tu punto de vista. Bueno, principalmente mis llaves miden la estructura, ya no se pueden cambiar, ya están definidas totalmente. Ya hice mi predicción el 11 de septiembre y el resultado fue este. De hecho, tengo una aplicación por si quieren verla, la aplicación pablorollo.cl, donde ahí está mi modelo predictivo y donde pueden jugar con la paleta de colores. Primero, la llave 1, el resultado intermediario, que es las elecciones municipales, es totalmente falsa. Es decir, la derrota al oficialismo en las elecciones municipales de 2024 es un indicador histórico claro de desgaste del gobierno. La llave 2, de unidad en el oficialismo, falsa. La fractura post-primaria entre los bloques del gobierno PC, Frente Amplio versus el
el socialismo democrático, es evidente y estructuralmente debilita al incumbente. La llave 4, el tercer partido significativo, falsa. La presencia de múltiples candidaturas como Matei, Parisi, Meo, entre otros, que toman el voto del socialismo democrático, del socialismo democrático, huérfano, ¿ya? Entonces toman esos votos. La 6, que es la economía a largo plazo, falsa, a pesar de mejoras coyunturales de la llave 5, que analiza la economía de corto plazo. La llave 6 persiste en un estancamiento estructural en producción e inversión que el gobierno no ha logrado revertir. La llave 10, de fracaso exterior y en política militar, es totalmente falsa. Hay una percepción ciudadana generalizada de fracasos en áreas clave como el control fronterizo y la gestión de la crisis migratoria y de seguridad. La llave 11 también de éxito militar, totalmente falsa. El gobierno parece de no lograr un gesto heroico en el ámbito internacional o militar. La llave 12, carisma al oficialismo, falsa, aunque Jara es vista como una persona simpática, cercana, digamos, de una persona que se ha esforzado a pesar de haber vivido en la pobreza. Ese tipo de conexión emocional no es masiva ni estructuralmente de un liderazgo transformador, porque no es capaz de captar al socialismo democrático huérfano que se está yendo a Evelyn Matei, a Parisi, a May Nichols, a Meo y a los demás candidatos, y a Matei, principalmente a Matei. Y la llave 13, oposición no carismática, es totalmente falsa. Esta es crucial porque el modelo pregunta si toda la oposición, si todo el comando de Kaiser principalmente carece carisma. Kaiser sí posee un relato propio, una base movilizada y una fuerte identidad simbólica. Entonces, claramente es una persona que conecta con ese, ¿cómo se dice? Con esa visión significativa de liderazgo. Es eso principalmente. Y yo veo que en Kaiser se está notando mucho el voto juvenil, el voto joven, principalmente. No sé qué piensas tú, cómo ves tú la subida de Kaiser, etcétera, cómo puede captar distintos votos. ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, yo pienso que es algo que se venía a venir desde hace tiempo, porque tarde o temprano la gente se iba a dar cuenta que Cast, que Matei, que Parisi son personajes muy políticos y carecen de autenticidad, por decirlo así, ya que se han politizado mucho y se han moderado solamente para llegar al poder, pensando que llegar al poder y la política es como una fórmula matemática donde tienes que hacer tal y tal cosa para llegar al poder. Por otro lado, Kaiser se ha enfocado en decir lo que piensa, en decir la verdad, en ir por un camino fijo, sin moverse para ningún lado, para contentar a ningún grupo político, sino que simplemente hacer la pega, por decirlo así, para tener la mejor pelea posible desde una mirada que no rompa sus valores. Exacto, y ya que mencionaste el tema de los valores, mira, me llama mucho la atención esto que muchos llaman del centro político, que quiero aprovechar de decir que no existe ese tal centro político en lo que es la política en realidad. Eso de que la política es una línea donde tiene distintos segmentos de centro izquierda, centro derecha, extrema izquierda, eso se lo inventó un cientista político llamado Müller. Antes vinieron otros que tuvieron esa idea, pero era para identificar qué candidatos se percibían como más rectos ante la democracia y otros que eran más extremos para destruirla. Eso no tiene asidero real en la política y, y que para mí la política es como una línea, ya, pero con distintas neuronas, que serían como las ideologías políticas.
Me prefiero quitar esa etiqueta de extremo, de centro, que no es real. Además, Parisi, yo lo veo más como un payaso de micro, con esa voz grave de forzar la voz, y además con su, su verborrea que no tiene ningún sentido, y además meterse en los contratos de crédito de las mujeres, decir que la mujer cuando hace un contrato con el banco, el Estado se tiene que meter a revisar el contrato y después dice que no se tiene que revisar los contratos, y un montón de errores más que comete. La verdad es que es como... Sí, no sé si viste la entrevista de Mochati, de Compareci, Sí, lo analicé además. que Mochati le pregunta sobre el contrato que tiene con 5 empresas, ¿verdad? Que él da asesoramiento a 5 empresas. Y entonces Parisi dice que no puede relevar, o sea, no puede mostrar si es que sigue en contrato con ellos o no, porque según él es algo que el contrato permanece. Aunque no sigan asesorando a esas empresas, el contrato permanece. Entonces, una persona que no es clara ante su electorado, ¿cómo te puedes postular a presidente si no eres claro como el agua ante las personas que te van a votar? Exacto. Y lo otro es que eso de la cuestión de los contratos, esa cuestión de los contratos hasta que muere las dos, hasta que mueren algunas partes, como dijo él, esa cuestión no existe acá en Chile. No existe esa cuestión Es de falso. Exacto, es totalmente falso Tú eso. puedes cortar contrato cuando ya no estás asesorando en el fondo. Exacto. Es decir, hay dos tipos de contratos que se me olvidó la gran parte, pero en resumen, era como que hay un contrato por no revelar cuestiones en la empresa, el otro contrato es por no revelarlas por un periodo de tiempo después de que ya terminas de asesorar o trabajar en esa empresa. Esos son los únicos tipos de contratos que existen. No existe un contrato hasta que muere uno, no existen esos contratos. Y lo otro es que, Es cierto. hablando un poco de Franco Parisi, muchos analistas chantas que dicen de que Franco Parisi se parece mucho a Johannes Kaiser, como que busca el mismo tipo de electorado. Bueno, habrá que decirles a los señores esos de distintas universidades que fíjense en la estructura, porque miren, Franco Parisi mayormente llama a sectores no populares, digamos a sectores que están socialdemócratas, de clase media mayormente, y además solamente tiene una aprobación del 5%, es decir, muy pocas personas creen de que puede salir presidente. Entonces, mientras que con Kaiser es mucho distinto. Kaiser tiene una base de apoyo muy sólida, con una aprobación mayor de un 40% más que Cast. Por lo tanto, nos fija en el mismo tiempo de electorado. Entonces, Kaiser es mucho más sólido y por eso rebasa al 100% a París. Además que París no tiene partido. Prácticamente el PDG no es partido porque no tiene parlamentarios. Un partido que no tiene parlamentarios, claro, un partido que no tiene parlamentarios no es un partido. Además, yo siento que el centro, bueno, yo siempre he pensado que el centro es como la falacia del punto medio, y Parisi yo creo que está aplicando esa falacia, porque en un ejemplo político, por ejemplo, el grupo A, que sería, por ejemplo, Johannes, donde dice el Estado debería ser mínimo, perfecto, y el grupo B, que sería la izquierda, sería el Estado debería controlarlo todo. Y de ahí vienen personas que dicen ser de centro, como Parisi, que dice ni facho ni comunacho, que te dice, entonces lo correcto es que se controle la mitad. No siempre el equilibrio es racional, a veces una posición está mejor fundamentada que la otra, es obvio. Y lo otro es que, aprovechando ese punto también, yo creo que la mayoría que vota por París es como gente más o menos ignorante, porque, sí, digamos, gente bajo el capital cultural, ¿ya? No es una palabra despectiva, sino la realidad, porque fíjate esto, Kaiser está mucho más preparado, es una persona que sabe bien su ideología, es una persona que tiene convicciones, Frank, una persona que es de centro, es decir, que se fija por las convicciones de este otro lado, y al final como que todo se mezcla, y así no funciona. Eso es para ciencia política, no es para ideologías ni convicciones.
Entonces, mientras que Kaiser sabe, tiene convicciones, es liberal, se basa en la teoría austríaca de economía, y será bueno decirle a Franco Parisi que él es economista, que existen distintos tipos de escuelas económicas. ¿Y de qué escuela es él? No puede decir que es la escuela del centro moderado. Eso es imposible. Tiene que tener La una tendencia. meritocracia. Exacto. Así. Entonces, y además lo otro es decir facho y comunacho. Para los que no han visto mi columna, les invito a verla, mi columna en mi canal, hablo del facho pobre y el facho. Será bueno decirle a ese Sí, señor, bueno, a ese señor que estudió en Estados Unidos, en Georgia y en Alabama, decirle que no existe, que el fascismo es de izquierda, una ideología de izquierda, no es de derecha, ¿ya? Y el porque comunismo, es una reacción antiliberal. exacto, o sea, una reacción para las dos partes. Toma algunas cosas del socialismo y del liberalismo, pero más del socialismo. Pero Mussolini dijo de que es anti-liberal. Y lo otro es que yo creo que eso también pasa con Kast, de que no llama ese voto juvenil como lo hace Kaiser. Ya toca lo mismo que Parisi, ¿ya? Y de eso también hablo de la derecha un poco inculta, que tampoco se fija de su ideología y de sus convicciones, porque eh, hay hartos del Partido Republicano que incluso viene un video de que se dicen ser de que yo soy ultrafascista, diciendo eso, una persona del Partido Republicano. Entonces la Es derecha está muy sumamente mal. ignorante. De Exacto, hecho, el libro Camino de Servidumbre de Hayek explica muy bien esto y explica cómo, por ejemplo, el nazismo y el fascismo, que, bueno, que son muy parecidos, son reacciones en contra del comunismo, en contra del socialismo, muchas veces, porque critican las pequeñas libertades que están dentro del socialismo, por ejemplo, porque son tan extremos de izquierda que critican las pequeñas libertades que pueda tener el socialismo de la época. exacto. De hecho, el nacionalsocialismo del pintor austriaco, y digo pintor austriaco para que no me cierren el video, ¿ya? De hecho, él también adoptó algunas ideologías del fascismo, algunas partes del fascismo la combinó con el socialismo nacionalista Alemania, el estilo alemán. Y decía, y de hecho, las siglas del partido significa Nacional Socialista Obrero Alemán. Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿ya? Es decir, Bueno, está hay un clarito. libro sí, hay un libro que se llama Hitler me dijo, creo, que lo menciona Axel Kaiser en un podcast, que claramente el tipo decía, yo voy a ser el realizador de Marx en la Tierra, de las ideas de Marx. Hitler lo decía. Y Benito Mussolini tenía una ficha, como siempre guardaba como una ficha de Marx, creo, que era claramente lo admiraban el modelo. Claro, principalmente la lucha de clases que hablaba Hitler a cada rato, que y de la lucha contra digamos, la raza aria, contra los opresores judíos y comunistas que se juntan entre sí, que son de la misma corporación capitalista. Es decir, una cosa bien rara, yo no lo estudié en gran detalle, pero más o menos se fijó en esa cosa de unir a las razas eh, más o menos bajas, que el judaísmo no es como una raza tal cual ahora, pero en ese tiempo se consideraba así, pero igual como unir a todas las razas y a los capitalistas y los comunistas que son de la misma corporación capitalista aquí en Alemania. O sea, Sí. aquí en Alemania, así lo decía Hitler, cierro comillas. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia ahora en la batalla cultural de Kaiser con Kast y Parisi, pero Parisi no cuenta porque es un tercer partido y que sabemos que no va a ganar. Entonces, esa es la gran diferencia. No va. Exacto, esa es la diferencia. Que Kaiser tiene una mayor cultura, tiene convicciones, su comando tiene convicciones. Yo he visto a sus candidatos a diputados y son gente muy preparada. Y yo creo que eso refuerza Sí. aún más el carisma de Kaiser. No es un respaldo, es solamente
como se dice, recuerdo de la historia. Porque recordemos que cuando un candidato tiene ciertas sus convicciones y genera menos incertidumbre, es cada vez más carismático. Te doy un ejemplo: Jorge Alessandri, Salvador Allende, eh, Ricardo Lagos, Elwin, Piñera, etcétera, y Michelle Bachelet. Todos ellos, todos gente que tenía sus convicciones y sus ideologías y generaban menos incertidumbre a la población. Sí. Y bueno, respecto a lo que estabas diciendo de Kaiser, recordemos, y de los valores de la derecha y de la ignorancia de la derecha, recordemos, damas y caballeros que nos están escuchando en este podcast, que si no hubiera sido por el borrador constitucional que se rechazó, no estaría el Partido Nacional Libertario ahora mismo. Seguiríamos con el Partido Republicano, pero por algo nació el Partido Nacional Libertario, porque el Partido Republicano abandonó el lugar en donde estaba, que era esa posición fuerte que tenía. Claro, ir en contra de una segunda constitución, que no querían principalmente. Yo creo que por eso perdió la debilidad del Partido Republicano y que ahora está el Partido Nacional Libertario con más fuerza todavía, por la división del Partido Republicano principalmente. Estoy seguro que va a ser más fuerte que el Partido Republicano en unos Claro, años. 50.000 militantes, 49.000 ¿Cuánto? en Como en un mes. en una semana, en un en- mes, en una semana. En una semana construyó el segundo partido más grande de Chile. Es una locura. No Una podía, no podía alcanzar en ese tiempo al Frente Amplio porque es como una coalición de partidos, de un Claro. montón de gente, Eran 3 partidos. pero es unidos. increíble. Exacto. Oye, y lo otro, el plan de seguridad y de ahorro fiscal que tanto critican mucha gente de la derecha, principalmente Matei, cuando le hizo una pregunta sobre el ahorro fiscal, que primero Matei se salva de que no le pregunten por los 2.000 millones de dólares porque dicen que lo van a hacer de manera gradual, de a poquito, y que 2.000 millones de Cosa dólares, que nunca va a pasar. Todos Claro. sabemos eso. 15 Una años, mentira. 15 años, qué cosa más absurda. Y En yo de 15 hecho, años va a caer un meteorito en Chile. Vamos. claro, y yo de hecho hice una columna para que algunos de ustedes la vean. Hice una columna sobre el análisis del ahorro fiscal de Belín Matei, que es un ahorro fiscal con muy poca convicción y muy poca ideología, ¿ya? Porque primero se tiene que ahorrar una cantidad demasiado grande, si son 90.000 millones de dólares que se gastan al año en Chile. Y eso es una cantidad de plata inmensa. Y 5.000 millones de dólares se van en robo, en filtraciones. Y yo creo incluso que más. Es como un gobierno socialista tratando de comprarte el voto diciendo que te va a dar las políticas de derecha con un Estado socialista. Es como muy incompatible. Lo único que va a causar es un desastre. Exacto. Y bueno, el plan de Kaiser en seguridad y defensa, en el capítulo 4, el diagnóstico es de inacción del Estado, es decir, habla del frente al narcotráfico, el crimen e inmigración ilegal, muy estructurado, y habla y yo hablo de como una teoría de la ventana rota, es decir, actuar sobre el delito desde sus manifestaciones más pequeñas, donde todo delito conllevaría a prisión principalmente y posible pérdida de prestaciones sociales, ¿ya? Entonces, Eso es buenísimo. sí, pues habla en el programa la fortaleza del ANI, que es para producir inteligencia útil y anticiparse, es decir, hacer una reforma para que se produzca una inteligencia contra el crimen muy útil, que es algo que se hizo en Singapur, uno de los países con la mayor seguridad del mundo, y el control fronterizo, una presencia efectiva de tecnología. Ya con la plata que se va a ahorrar, según lo que dijo Víctor Espinosa, se podría invertir en mucho más en lo que son las policías, los militares. Y una vez le preguntaron a Johannes Kaiser, bueno, este gobierno ha dicho de que iba a hacer eso y no lo hizo, y él dijo porque es más fácil recaudar que gastar. Es decir, recaudemos y invirtamos en cosas que son más útiles, ya que pases para ir al teatro.
Eso es mucho más Exactamente, importante. redirigir la plata donde tiene que ir. Si se te está muriendo la gente de cáncer, si tenés gente que la asaltan todos los días y no están los recursos puestos para la seguridad, y estáis financiando eh, cultura, y más encima cultura ideologizada completamente, hablando de los derechos humanos y esas cosas, bueno, bastante extraño. Sí, y lo otro es que Kaiser busca hacer una gran inversión en la frontera, ya, es decir, protección a la raza chilena, ya deteniendo la inmigración ilegal principalmente, porque yo siento como que, mira, los venezolanos están teniendo 2 a 3 hijos, los haitianos están teniendo de 5 a 10 hijos y los demás se reparten. Ya los colombianos están igual. Y lo sorprendente es que ya en 10 años más, el 70% de los que nacerán acá en Chile serán hijos de extranjeros. Entonces la verdad es que estamos en una... Chile se está cayendo a pedazos con el tema de la Pero se delincuencia, hacen la tremendo educación. negocio. Claro, Llegan a Chile, tienen hijos y después, ¡pum!, derechos para todos los, de colegio y de todo esto a todos los claro, hijos. ¿Y los chilenos qué? Nada. claro, Increíble. porque le dan derechos sociales si tienen la nacionalidad. Claro. Y los hijos de inmigrantes que nazcan en Chile son chilenos, por ley. Es ¿Y una dónde están cosa... los derechos de los chilenos de verdad? No están, porque los recursos, no hay recursos para tanta gente. Y lo otro, me preocupa mucho lo que dijo el exministro de Agricultura, que está en el comando de Belín Matei, por si acaso, diciendo de que tenemos que regularizar a los inmigrantes haitianos, ya, y a la gran mayoría de los que están acá para que empiecen a trabajar en la agricultura, porque son más baratos. Porque el chileno no quiere trabajar. ¿Y qué dijo Johannes Kaiser? Bueno, o lo hacen con tecnología y con competencia, o si no, ustedes se van del mercado y viene otro. Y así lo dijo, porque defienden porque mayormente, seguramente defienden sus privilegios. Miles de capital físico. Claro, Me gustaría volver a lo que dijiste de pagar por pequeñas cosas de lo que está en el plan de Kaiser. Y es que hoy, por ejemplo, en un supermercado, una señora que se roba una carne y la pilla el guardia en la salida, no le pasa nada porque primero está en el establecimiento. Entonces, si devuelve la carne ahí, no pasa nada, no queda como robo. Esas cosas que arruinan la cultura, porque al final voy, robo una carne y si me pillan no pasa nada. Entonces, hagamos pagar esos pequeños crímenes. Si te roban un chicle, te vayas a la cárcel para que aprendas. Eso es lo que debería hacer Kaiser. claro. Porque si tú haces eso, mejoras la cultura, porque no va a haber un incentivo para hacerlo. Es lo que pasa en Singapur. En Singapur, si tú botas, o en Dubái, si tú botas un poco de basura, ¡pum!, las multas son terribles. Entonces, nadie lo hace porque no está el incentivo para hacerlo. Exacto, muy bien. Eso es justamente el punto que se necesita. Porque mira, la cultura chilena generalmente está tomada por la delincuencia, digamos, principalmente en la educación pública. Imagínate en Los Espejos, ya en la comuna de Los Espejos en Santiago, en una más peor, en el norte, ya en el norte de Chile, ya con sus padres que tienen un bajo capital cultural y que al final tienen que soportar a un profesor que no le está, de que no está interfiriendo bien en su vida. ¿Cómo va a interferir él después en su futuro? Entonces una cosa terrible, además que tiene que convivir con otra cultura de un haitiano que está al lado, que tiene otra cultura más perversa y que al final se va a tener que estar rodeando de esa gente, ¿ya? Entonces una cosa bien terrible lo que está pasando. La cultura chilena se está yendo, principalmente se está yendo al vacío, es una cosa total. Pero completamente. Claro. Es cosa de escuchar las canciones urbanas que están famosas a nivel mundial de Chile. Tú escuchas a Jerequén, por ejemplo, y toda la letra trata o sobre cosas obscenas, o sobre robar, o sobre cosas que culturalmente son una basura para nuestra cultura, y todos lo están escuchando desde gente con un estatus mayor, gente más humilde. Entonces,
nos estamos desculturizando de una manera, a un nivel increíble. Ahora lo otro es que principalmente, si bien la cultura es muy importante, ya, pero la cultura comienza en la educación, no con pasaje en el teatro. Ahí es donde comienza la cultura, en la educación primaria, secundaria y todo lo demás. Digamos, en Chile durante el tiempo de Pinochet, era tenías que pagar multas si botabas un chicle en la calle. Es decir, no era pena de cárcel, era una multa, pero bien de 500, con más de 50.000 a 100.000 pesos. ¿En En ese serio? tiempo, sí, en ese tiempo era mucho. Con Pinochet. Con Pinochet, con Pinochet era así. Entonces, y lo Eso otro, estaba todo tan ordenadito. claro, puede ser. Lo otro es que eh, sobre la cultura que tú acabaste de mencionar es algo muy interesante. Justo estuve leyendo un libro de Benjamin Franklin, la historia de Benjamin Franklin, y él hablaba sobre el tema de la esclavitud, ¿ya? Y hablaba de que la droga, ¿ya? Tú cuando Ujú. pruebas droga al final te vas volando y tú no puedes salir de esa droga, al final es como una esclavitud, ¿ya? Y al final ese vicio que tú tienes sin vivir, sin vivir de ella, o sea, que no puedes vivir sin ella y que al final tienes que estar dependiendo de ella, ¿ya? Y con la música Ujú. también pasa eso, con algunas músicas como esa música urbana, al final te vuelves como un esclavo. Por eso va en contra de la libertad. Y Exactamente. es un tema muy importante. Ahora el otro tema que yo quiero tocar, si me permites Andrés, es sobre el gasto fiscal de los pasajes del teatro. Eso es una cantidad de plata tremenda en la que se gasta el gobierno. Además, de hecho, pasajes para el teatro para que vean a un haitiano con un venezolano y un chileno abrazándose, que todos son una bandera, porque eso es lo que se ve en el teatro realmente. Entonces, en vez de gastarnos esa plata, mejor ahorremos en los diputados políticos que tiene el gobierno, como dice Johannes Kaiser, disminuir los empleos públicos, hacer una auditoría en el Estado para poder despedirlos y que al final esos 200.000 empleados públicos en 4 años y donde se ahorra aproximadamente un 1% del PIB, se puedan reinsertar en el mercado privado. Y bueno, el programa de Kaiser, tanto en seguridad como en la reestructuración fiscal, representa una cirugía mayor al Estado chileno y lo que tiene que ver con la inmigración, porque esto también choca en un plano cultural sobre la seguridad. Propone un orden más estricto, un Estado significativamente más pequeño y un uso de la fuerza pública más contundente. Entonces la promesa es eficiente, seguridad, responsabilidad fiscal, está en todo su programa como lo va a hacer, fortalecer la Fuerza Armada, la fuerza pública, el hacer una policía, una inteligencia para que pueda, yo creo que también después en un futuro van a poder espiar a los fiscales, a los senadores para saber dónde se está yendo la plata, porque eso es lo que se hace en Singapur y en otros países eh, con, por ejemplo, en Irán también se hace eso, aunque no es muy buen ejemplo por la cultura islámica que tienen, pero si bien la cultura islámica aún así dice que no robarás y, y bueno, tienen esa cultura de no, de una persona que ama el bien común, no todo el bien común, pero si bien no robar, ¿ya? Que ese es el tema cultural que tienen ahí en los países islámicos y mayormente Un tema más religioso, yo diría. en un tema más religioso. Es por eso que se tiene que cambiar la cultura nacional para que en el futuro no tengamos problemas más grandes. Bueno, respecto a eso del teatro, es muy interesante porque hay una frase que dice, dale pan y circo al pueblo y lo tendrás en tus manos. Una cosa así. Y es muy interesante porque una vez vino los derechos humanos a mi colegio. ¿Cómo se llama? La Organización de Derechos Humanos, no estoy seguro. Y primero presentaron como una obra de teatro que al final era sobre que mataba a una mujer sobre una infidelidad y supuestamente era un femicidio. Cuando
según yo, los femicidios no existen porque es una persona, no por el hecho de ser hombre tú vas a matar a una mujer, sino que tú tienes que estar loco primero para matar a alguien. Entonces, ya saliendo del tema de eso, que fue muy chistoso, después de como 2 horas nos dieron unos panes y unos jugos. Entonces me acordé de esa frase porque calzó justo con eso. Dale pan y circo al pueblo y lo vas a tener en tus manos. Y yo creo que por eso financian tanto en cultura. Por eso gastan tanta plata en cultura, porque en el fondo no les importan los temas importantes como seguridad, economía, etcétera, sino que lo que les importa es adoctrinar al pueblo y mantenerlo tonto para que en el futuro les voten. Exacto. Y eso es lo que entendieron los más grandes líderes de Occidente para destruir a los niños. ¿Por qué no mejor darles como una vida bien hecha a ese niño de Los Espejos, de La Pintana, en los colegios, que tenga buenos profesores, que tenga microscopio, que tenga una vida útil en su vida para que vea un conocimiento y que pueda incluso ganarse 50 premios Nobel, para que se esfuerce y que nos represente, que sea una buena persona? Y eso lo entendían los antiguos romanos y los griegos. De hecho, también estuve leyendo el libro de Platón, Diálogos, ¿ya?, que compré en la Feria de Recoleta, y bueno, me impresionó como Platón estaba diciendo que era muy importante la cultura de una sociedad, principalmente en las polis griegas, para así poder, para que el país sea mucho más productivo en el futuro, y que eso al final nos dé como una representación bien poderosa. En decir, lo importante para Platón, dijo, es la educación, de todo lo que se enseña en astronomía, las 3 ciencias, como él llama las 3 ciencias, para que el ser humano se pueda desarrollar en plenitud, ¿ya? Y eso también va con el estoicismo, que también es muy interesante. Sí, bueno, en el fondo ahora es como la opción es o eres cantante como para salir de la pobreza o robas. Entonces, imagínate todas las mentes inteligentes que hay, todas las oportunidades que se están perdiendo por culpa de esta desculturización nacional. Claro, incluso hablando un poco más de lo que decía Franco Parisi sobre la iglesia evangélica, primero, las iglesias protestantes acá en Chile no son como las de Alemania, en las que le dan a un niño la oportunidad de salir adelante en base a la teología y la Biblia, es decir, un conocimiento totalmente grande en lo que es la teología y combinarlo con la ciencia, la cultura y todas las demás ciencias. Aquí no es. Yo, que soy una persona protestante, ya no veo eso en el protestantismo acá en Chile, ya es un bien aberrante. De hecho, justo estuve haciendo hice un video anteriormente sobre que una pastora protestante de colombiana daba regularización a los inmigrantes que entraban ilegalmente, cuando dice la Biblia: no robarás, sino codiciarás lo que tiene tu prójimo. Entonces, la verdad es que el tema teológico, el tema cultural que hay principalmente en Chile, porque se alimentan de esa cultura finalmente en los barrios más bajos, es una cosa totalmente terrible. Entonces ahí deberíamos colocar la plata, en buenos profesores, en buenas personas, para poder darle una vida a esos jóvenes y poder controlar mejor a los pastores protestantes para que empiecen a estudiar teología, que ya no sea que no sea normal que cualquiera pueda ser pastor en Chile. Muy interesante el tema, muy, muy interesante. Es increíble cómo cada día estamos peor culturalmente y esto nos va a pegar muy fuerte en el futuro, aunque ahora no lo veamos tan fuerte porque estamos más preocupados de las contingencias actuales. El tema cultural, como lo dice Agustín Laje en su libro de globalismo, de la generación idiota y de todos estos libros que son muy interesantes respecto a lo que está pasando culturalmente, también la Agenda 2030 y lo que está pasando en Europa, eso es algo que nos va a pegar muy fuerte de aquí a unos años. No sé cómo, porque hay que dar la batalla cultural y ya se está viendo resultados, pero claramente en muchos lados todavía nos está pegando esto muy fuerte. Entonces,
es algo muy, muy peligroso a futuro, muy peligroso a futuro. Claro, hablando un poco más del tema cultural y de la crisis, se va a venir otra crisis también que es el default. Ya en uno o dos gobiernos más va a haber un default en Chile si es que ningún gobierno arregla el problema y no se va a arreglar con cortando 2.000 millones de dólares cada año. Ya no se va a arreglar por ninguna manera. Tú tienes que recortar Sí, una incluso deuda mucho gigante. más si es casi un 40, más de un 50% ya en el próximo año. Tú tienes que empezar a recortar mucho más que eso para no llegar al default. ¿Ya? Entonces, eh, tú, Andrés, ¿qué piensas sobre el tema fiscal, el plan fiscal de Kaiser principalmente? Bueno, si es que no sale Kaiser y sale probablemente Mateo o alguna candidata o algún candidato más moderado, lo más probable es que de aquí a unos años entremos en quiebra de las finanzas fiscales y lleguemos probablemente a un 60% del producto en deuda, que esto ya superaría los $10.000 por persona, por contribuyente de deuda, que sería completamente terrible porque sería impagable, imposible de pagar. Entonces, Exacto, pediríamos ayuda al Fondo Monetario Internacional y estaríamos completamente destruidos. exacto, y además la Que tontera, ya casi lo estamos. exacto, y además la tontera que dijo Fontaine del Partido Republicano andar diciendo de que tenemos que pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda cuando tú ya le pides prestado al Fondo Monetario Internacional, después el Fondo Monetario Internacional en unos 2 o 3 años más antes de que pagues esa deuda, te sube los intereses de esa deuda. Sí. Entonces, una cosa O sea, verdaderamente, entras en una espiral giratoria donde no puedes salir nunca y literalmente. claro, como lo que pasó en No, Argentina. Entonces, yo quiero arreglar, he tenido exactamente, Argentina. claro, he tenido un análisis muy riguroso, o sea, he hecho un análisis muy riguroso con, con distintos expertos, fuentes, analizando qué es lo que va a recortar Johannes Kaiser. Entonces, quisieran decirlo aquí, todos los que están presentes, porque hay mucha fake news de parte de Belín Matei, ya diciendo de que Kaiser quiere dejar los beneficios sociales para los abuelitos y, y bueno, es una mentira descarada. Creo que para ella, creo que ella no tiene empatía porque cuando la acusaron de Alzheimer, yo creo que ella tampoco se puso a analizar bien que Kaiser tampoco quería sacarle la plata a los viejitos. Entonces parece que esa señora no tiene una empatía con los que piensan distinto a ella. Y sobre eso, principalmente, esa mentira descarada, yo quiero decir fuerte y claro cuál es el plan de Johannes Kaiser para recortar esos 12.000 a 15.000 millones de dólares. Primero, reducción de ministerios de 29 a 9 mediante fusiones. Ya esto implica reducir gabinetes ministeriales, asesores, arriendos, comunicaciones y estructuras. Y eso en un ahorro estimado del PIB se proyecta un ahorro estructural directo entre un 1% y un 2% del PIB. Entonces una eliminación y además una eliminación total de transferencias a fundaciones y corporaciones privadas. Que Menos Teletón exacto, y algunas excepciones. digamos, digamos la Teletón, no creo que sea principalmente la ONG, porque la Teletón no se da mucho, pero igual yo creo que con la plata se va a ahorrar, se podría dar en más cosas útiles. La cosa es que lo que planean recortar en esas fundaciones es el cese inmediato y irreversible a todas las transferencias de fondos públicos a ONGs. Es decir, salvo excepciones por regulación y auditorías y demás tratados. Pero eso solamente, eso aproximadamente, según lo estudiado, de lo que podrían hacer en un año, sería entre un 0,5 y un 1% del PIB, ¿ya? Una recaudación gradual de empleados públicos, una disminución de 200.000 aproximadamente puestos de trabajo en el Estado, que es una reducción del 1% del PIB. Entonces, sumando, ya eso te da aproximadamente un 4 a 5%, un 4 a 4,5 a un 5% del PIB. ¿Ya? Y el plan menciona un objetivo total de ahorro por racionalización del gasto público de entre un 2% y un 4,5% del PIB. Dentro de este punto está
eliminación de transferencias a ONG, el resto de ahorro para llegar a la meta total, es decir, entre un 2,4% y un 2,9% adicional del PIB para alcanzar el 4,5% y el 5% global. Entonces eso provendría más que Auditoría Nacional, ¿ya? Que CAST ya se lo está copiando en el programa. Segundo, recortación del gasto de gastos sociales a ONGs, a, a, a diplomáticos y al mismo tiempo operadores políticos, haciendo un ahorro. Y lo otro es la reforma ética, ¿ya? Techo salarial, fin de pensiones de privilegio a expresidentes, recorta asignaciones parlamentarias también, que también lo habla el programa. Entonces, en resumen, el programa especifica ahorros por un 3% del PIB, sumando la reducción de ministerios, el fin de transferencias a ONGs y la reducción de personal, el resto para alcanzar la meta total de 4,5 a 5% del PIB. Se lograría a través de una racionalización más general, y para eso se necesita el Parlamento, que obviamente van a tener. Sí, hay algo muy interesante respecto acá sobre esto, que Cast no es muy claro sobre cómo va a disminuir 6.000 millones. De hecho, ayer se lo preguntaron en el debate y tampoco fue claro. Y también que no se quiere salir de la ONU. Entonces, vemos como un Cast mucho más globalista. ¿Qué opinas al respecto de eso? ¿Qué opinas del tema de la Agenda 2030, el globalismo, que Kaiser no quiere estar ahí y Cast sí? ¿Qué opinas? Bueno, Cast parece que ya no está tomando mucho el tema cultural. Además, eso que dijo sobre los 6.000 millones de dólares en 18 meses, de cómo lo reduciría, no dijo para nada de cómo lo iba a reducir, es decir, gasto externo y gasto interno, que eso es una cifra realmente que no se puede, se necesita demasiada información para calcular eso, ¿ya? Porque el gasto externo tendrías que ver lo que se gasta en diplomático, en todo, es decir, aunque sea aproximado, pero él lo dijo con una sencillez tremenda. Y lo otro es el interno, ¿ya? Que es mucho más que 3.000 millones de dólares que se gastan. La mayoría son casi 10.000 millones de dólares, ¿ya? Según lo que estiman a algunos analistas del Estado. Y lo que se va en filtraciones también. Entonces eso es una cosa que no se ve realmente como bien estructurada en Cast. Y yo creo que Cast al final no le va a quedar de otra que copiar al amigo que tiene al lado, ya que será Johannes Kaiser. Ya le copió lo de la auditoría, él se la copió, sí, porque antes no tenía eso en su programa. Y lo otro, el asesor que tienen del Fontaine y el Quirós son muy malos asesores. Además que Cast cada vez se ve menos auténtico ante la gente. Se ve como si se hubiera tomado un tecito antes de los debates. Claro. Se ve como muy tranquilo, en las entrevistas no se ve como en 2021, cuando era más confrontacional respecto a ahora. A diferencia de Kaiser, que Kaiser va con todo contra la prensa. Si un periodista dice una cosa que no es, Kaiser se lo va a hacer saber y no se la va a dejar pasar, a diferencia de Cast. ¿Y qué piensas del debate, Andrés? ¿Cómo estuvo? ¿Lo pudiste ver a pesar de tu enfermedad? O sea, de tu resfriado, perdón. Sí, lo vi con mi papá ahí ayer. Y encuentro que estuvo medio fome, la verdad. La verdad es que yo creo que fue un tema de organización, fue un tema que yo encuentro que todos los candidatos no se pudieron explayar mucho más allá del tiempo que tenían. Entonces, por ejemplo, Kaiser no tenía tiempo para responder como... Además que también vi a Kaiser un poco débil, la verdad. No sé si es porque ha estado con muchas entrevistas últimamente, pero, por ejemplo, no sé si fue algún tema de asesoramiento para el debate o algo, pero lo he visto más fuerte mediáticamente más que los debates. ¿Qué opinas tú?
Mira, yo no sé si mira, yo lo analicé por esta materia, es decir, analicé los puntos donde frases impactantes en los debates, coherencia con el programa, los errores y al mismo tiempo momentos de tensión, ¿ya? Eso que fueron los más eficaces. Y yo creo que hubieron más momentos de tensión entre Kast y Kaiser indirectamente que con, eh, que con otros candidatos, porque Kaiser obviamente que como no conoce mi modelo predictivo, va a querer buscar los votos de Kast, ¿ya? Entonces trata de atacar indirectamente, no directamente a Kast, sobre el tema de las cárceles para tratar de verse como él, el verdadero sucesor el verdadero candidato de la derecha. Entonces, en ponderación a factores, yo diría que impacto, errores, aciertos, tensiones y coherencia. Mi análisis arroja como un resultado que Kaiser tuvo el desempeño más sólido tácticamente, seguido de cerca por Matei, Kast. Matei también muy interesante, tuvo un buen desempeño, a pesar de que fue muy chanta, por decirlo, lo que dijo, las cosas que decía de seguridad y todo esto, porque era muy poco creíble, pero era lo que la gente, el electorado, la mayoría del electorado de derecha quiere escuchar, y lo hizo muy bien, lo expresó muy bien. Claro, además de una persona que se veía como más cercana como fuerza de mujer, entonces como que trata más de apelar al voto mujer, igual que Franco Parisi, porque salió una encuesta recientemente de que el 60% de las mujeres no sabe por quién votar. Entonces, eso me molestó mucho de Matei, la verdad. Claro, entonces o sea, obviamente, tratando de hablar, no, es que yo soy mujer y yo, entonces está como individual, así como se le notaba un poco el ego, claro, con seguridad, no, que yo soy mujer. O sea, la gente quiere escuchar tus propuestas, fuerza de le da mujer, lo mismo si eres mujer o hombre. O sea, yo creo que eso cada vez toma menos fuerza y cada vez se ve más estúpido. claro, yo creo que porque como Matei se le ve como una persona más moderada y que saca los votos del socialismo democrático huérfano, post primaria, entonces trata como parecerle a la ciudadanía como una persona más moderada, ya que genera a cada rato lo dice, tengo una amplia coalición, que todos me apoyan. Yo lidero una Representa coalición una amplia, gran coalición. exacto, así, mueve las manos, harta gesticulación, que eso es No bueno, soy solo yo. Sí, o exacto. sea, lo sabe hacer bien la señora, pero En de el ahí tema a de las propuestas creerle falla, es muy política, muy chanta. claro. Eso es bueno, o sea, lo que es la gesticulación y la comunicación ella lo tiene bien, pero el tema de el tema de los programas, el tema de la unidad en la derecha, el tema del gasto fiscal y de sus convicciones, eso no le cuadra mucho a la gente. Eso lo empieza a ver como más en Kaiser. De hecho, Entonces, a mí igual me simpatiza Matei como persona, pero justamente eso representa una coalición tiene tantos errores del pasado, tiene un pasado tan fuerte que no lo podemos negar, porque son las reformas que han destruido este país. Eh, por ejemplo, Ramírez, o ese tipo de personajes políticos tan desagradables, a mi juicio, las que arruinan su figura. claro, a pesar de que el Ramírez yo lo veo como una persona bien inteligente, yo creo que si se empieza a leer como más libros y a estudiar más, sería como una verdadera persona con convicciones de derecha, porque es una persona bien Yo inteligente, bien encuentro que él esforzada. es un genio, sí, exactamente, muy inteligente el tipo, pero es un político, es un político que quiere vivir de la política, no sé cómo explicarlo, no tiene convicciones Como, y no creo que sea falta de cultura, sino que yo creo que va por por decirlo así, su instinto, es que es un político, no se puede confiar en una persona como Ramírez. yo creo que es más como me quedo tranquilo en vez de estar de las trincheras del debate. Es decir, me quedo con mis conocimientos, pero estando en la trinchera del debate, en las trincheras de las ideas, yo ahí no voy. Entonces hace parecer como una figura bien inteligente, pero en el tema de las convicciones y de el,
y de sus ideas políticas no las tiene muy claras. Y eso es porque tal vez porque el socialismo democrático ha dañado mucho Chile, vamos, este último tiempo, y han sellado su extinción uniéndose a Abel Matei, yo creo. Y además, yo coloco cuarto a Jara, primero Kaiser, segundo Matei, tercero Kast y cuarto Jara, porque el nivel de Jara es básico, ya, es decir, apega a la emocionalidad y a la simpatía que verdaderamente a propuestas de gobierno. Y lo segundo, el término del debate, es decir, Como todo comunista. algunos, sí, mayormente. Entonces como que eh, apela más como a la simpatía. Eso es. No sé si Más viste que la una franja de propuesta. Jara de una viejita que literalmente no tenía ningún tipo de sentido en la franja, pero era Claro, muy emocional. claro, Entonces, más emocional que propuestas claras. Entonces el nivel apelan a de las debate es emociones. básico. Además que el debate fue fome porque un pregunta sobre seguridad y tener un minuto para contestar es una cosa totalmente absurda. Es Yo prefiero el debate de completamente Chilevisión. Yo preferiría el mil debate veces de mejor. Chilevisión. Mil veces mejor el de Aparte de CHU. Chilevisión salieron conflictos fuertes que generaron polémica, por ejemplo, Jara con Cast, etcétera. Pero en este debate es como que cada uno con lo suyo, cada uno hablando muy vacíamente sobre sus Claro, propuestas, como hablando sobre lo que quiere Chile, sobre estas típicas propuestas que son muy poco creíbles a nivel político sobre la población. Y bueno, también un tema muy interesante, o sea, del debate fue Meo, claro. que se empezó a pelear con el periodista. Tarjeta amarilla. Y después la periodista diciendo, por favor, no la muestre más, por favor. Chuta, eso No, y sí el que fue periodista legendario. que le empezó a decir, No, pues, se pero empezó a a pelear mí, con el periodista. sí, pero a mí me causó como más vergüenza ajena cuando la periodista que estaba al lado de Valenzuela, no me acuerdo el nombre, perdónenme, Mónica, no me acuerdo. le decía a Marco Enrique Sominami, por favor, como así, como con vergüenza, y diciendo, por favor, baje la tarjeta y no la levante más, por Sí, favor. Yo lo noté, fue uno de los momentos más graciosos del debate. Yo creo que eso va a pasar como a la historia. Sí, porque no, fue sí, fue súper muy, legendario. muy ridículo. Sí, O sea, ya cuando la tarjeta la sacó Harold, ya lo dejaron en ridículo. Cuando se la pasó al Ameo fue peor aún. bueno, yo creo que fue como más amigable. O sea, me gustó ese momento gracioso porque para la población es bueno. Es decir, ver esos momentos graciosos en el debate y más humanos. Ya, pero que la periodista se haya colocado pesada, no me gustó eso, pero igual fue gracioso. Fue gracioso ese momento, muy gracioso. Y lo otro principalmente es sobre em, el, ¿cómo se le dice la palabra chilena? En buen chileno, ¿cómo se le dice? El cantinfleo. Ya es eso, el cantinfleo de Cast, súper, es de primer nivel, te lo juro. Yo aquí anoté los puntos donde más Cast se equivoca y donde no dice ninguna propuesta clara, porque el que se esforzó en más decir sus propuestas fue Kaiser. Y además cuando se enfrentó a Jara con el tema de los derechos sociales y del salario vital. Entonces, entonces sobre la seguridad, y yo creo que más bien el voto de Cast es como persona, gente que muy inculta, ya que ve como en él una figura Sí. presidenciable y que puede curar la seguridad, pero no ve el fondo de eso. Entonces la pela de esa gente, sobre todo en la franja de él donde dice te amo PGU y al final no sabe qué recortar, entonces pega la emocionalidad, igual que Jara, Apega la populismo. emocionalidad porque al final vaya a terminar financiándolo con deuda o no se sabe cómo lo va a financiar porque en tu programa no está claro, ¿cachai? Igual entiendo de la que se salvan, es decir, me quedo callado y no la jodo. Ya, es decir, mejor me quedo callado y hago lo más fácil y no la jodo. No la jodo en la carrera. Uh-huh. Entonces, entiendo esa lógica de casta. Y eso fue lo que más bien lo está echando a perder. Es su cantinfleo Sí. constante porque en la elección de 2021 fue fácil pasar de largo sus propuestas porque era el único candidato de la derecha más representativa en ese momento,
era un momento de tensión, parecía un país en guerra, y ahora que es como un momento más tranquilo, pero igual con problemas, yo diría que muchos problemas más graves, pero no que impacten en la sociedad en gran manera como antes, impactantemente, no como en ese momento, es más fácil ir investigando propuesta por propuesta de los tres candidatos, Sí, exactamente. de los tres candidatos de derecha. Es muy interesante lo que dices porque claramente se ve una claridad política respecto a 2021 que donde puedes ver más ideas con más claridad, a diferencia de casi que estábamos en una guerra civil en 2021, donde habían dos extremos que se odiaban, de Cast y Boric, y aquí ya hay como una división de ideales, ya mucha gente por París y mucha gente por Kaiser, mucha gente por Cast. Bueno, principalmente diría que mucha ignorancia y, y muchos candidatos. Y es el problema de una de las democracias finalmente. Tiene un sistema multipartidista y eso al final destruye la democracia misma. Eso destruye al final la democracia porque al final la gente se polariza, no sabe por quién votar y al final no tiene como su voto claro, y eso al final juega en contra de un voto libre y responsable, que es como se fundó la democracia en Atenas principalmente. Sócrates definía la democracia principalmente como una dictadura disfrazada, pero una democracia bien dirigida es una democracia que se puede perpetuar por siglos, como fue la de Atenas. Y el tema, y el tema del debate, claramente, la cosa fue que el debate era muy chanta, ¿ya? Si los minutos, lo, para No, explicar fue temas muy terrible. complejos. Exacto, fue muy... Parecía un debate como el debate versión Fruna de Chile. Exacto. Yo prefería mil veces el de Chilevisión, con ese estuve mucho mejor. Y aparte, mucho mejor porque no me cancelaron por derechos de autor. Eso fue lo más genial. Con este, con este lo pasé súper mal. Lleno de problemas, eh, fome para la gente también, largo, muchas pausas, las franjas tontas que pusieron. No, Y las muy mismas fome. preguntas de siempre, no hay nada de fondo. El de Chilevisión por lo menos trataron cosas más de fondo y los candidatos se pudieron expresar, pero las preguntas de siempre y de que al final el candidato tiene que resumir todo en un minuto es una cosa verdaderamente terrible. Y yo de Hay una hecho, cosa que me molesta, es que a Jara no le preguntan de números, claro, no le preguntan de números. porque Y acá, dicen, o sea, y a Kaiser no le preguntan sobre los temas contingentes, de seguridad y de economía. Pero claro, sí se las preguntan a Cast. Acá sí le preguntaron cómo va a recortar los 6 millones, pero a Kaiser no le preguntaron. Entonces eso me claro, molestó harto. claro, eso también me molestó. Y lo que más me molestó es que al final no le preguntan a Jara cómo va a financiar los 750.000 eh, pesos, o sea, de salario vital, 250.000 pesos a las distintas familias que van a tener por Porque se le fue el hijo. tiempo. Evaluó, Claro, se le fue el tiempo y le dijeron muchas gracias, muy bien. O entonces sea, no le dicen dónde va a sacar la plata, es decir, molestan a Cast y a Kaiser por el recorte, pero no le dicen a Jara, bueno, vamos a estar en default. ¿Cómo lo va a financiar entonces? ¿Qué va a recortar? Porque es obvio que hay que recortar, o si no vamos a esperar en default. Entonces se nota como un poco el sesgo del periodismo chileno ahí. Y eso fue lo que me dio tremendo rabia. sesgo que hay. Sí, Y me molesta que los dos periodistas sean los dos zurdos. O también. sea, ¿por qué no ponen un periodista de derecha y uno de izquierda o algo O, me, neutro? o mejor un canal que sea independiente y con pregunta objetiva. No sé si Valenzuela será de izquierda o de derecha, pero bueno, están en T13 de Luxich, entonces no sé. Yo hubiese preferido como un canal más independiente, como ¿quién pudo ser? El Mega, ya el Mega o 24 horas, un canal como mucho más independiente donde no
donde no se note tanto el sesgo político de los periodistas, porque eso es mucho mejor. Es decir, Bueno, en fijarse por las preguntas. 2021 eran en el Mega, ¿no? Creo que sí. Y eran bien buenos los debates igual. Claro, en el Mega estuvo No, súper bueno. que eran entretenidos de ver. Claro, súper bueno. Y bueno, hoy día pudimos ver las distintas los distintos momentos del debate, el gasto fiscal que propone Johannes Kaiser, el, el plan de seguridad, el, entre muchas cosas también la subida de Kaiser, porque Kaiser, según mi modelo, se va a convertir en el próximo presidente de la nación. Muchas cosas que podemos tratar, muchas cosas que tenemos que tratar y esforzarnos en poder estudiar más sobre nuestros candidatos, porque al final, como decía Federico Arrasuri, lo más importante para cambiar el futuro es el sufragar, Entonces ustedes deben escoger su mejor candidato, tener información, estudiar y comprender, porque así es como se construye una verdadera democracia, como quería Sócrates. Así que muchas gracias por haber estado, Andrés, muchas gracias a ustedes, que estén súper bien, nos vemos en un próximo video. Hoy hemos presentado Leones Políticos.